vencida por tu gloria y tu poder. Yeshua, ven a reinar, tu fuego santo nos guiará. Adonai, Yeshua, Rey de majestad, tu victoria rompe el miedo, vence toda oscuridad. Adonai, Yeshua, gloria eterna. Cuando el alma cae en ruinas, tu promesa sigue en pie. Entre lágrimas levantas nueva vida, nueva fe. Kadosh, Kadosh, Yeshua Rey, toda la tierra te exaltará. Adonai, Yeshua, Rey de majestad, tu victoria rompe el miedo, vence toda oscuridad. Adonai, Yeshua, gloria eterna. Tu voz sacude las montañas, tu luz despierta la creación. Hoy los cielos proclamarán: Adonai, Yeshua venció. Adonai, Yeshua, Rey de majestad, tu victoria vive eterna, reinas por la eternidad. Adonai, Yeshua, gloria eterna. Yeshua, victoria y Buenas noches, ¿cómo están? Inicio una transmisión más aquí por TikTok y también para YouTube. Agradezco a todas las personas que se están uniendo. Los que no se unen, por favor, únanse. Pueden también emitir sus opiniones ahí por texto, que voy a estar yo respondiendo también. Entonces, nos ponemos en la presencia de Dios, yo soy, para iniciar esta transmisión. Amada poderosa presencia de Dios, yo soy. Te invoco a ti, Padre Celestial, para que a través de tu radiación nos ilumines y nos protejas también. Y a través de tu verdad, a través del Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, a quien nosotros en esta hora invocamos, te pedimos, Señor, que nos entregues la sabiduría y el conocimiento que procede de ti, que procede de los 7 espíritus que están delante de la presencia de Dios. Padre Celestial, envía al Espíritu Santo a nosotros, derrama sobre nosotros tu comprensión, tu santidad y tu verdad. Te alabo y te bendigo, amada presencia de Dios, yo soy, así sea y así es. Bien. ¿Verdad? Yeshua, ¿verdad? Yeshua, ¿verdad? Qué lindo es el nombre de Jesús, ¿verdad? Y lamentablemente es el nombre más mancillado, ¿verdad? La gente comúnmente no entiende realmente lo que comete, ¿verdad? Voy a tocar un tema, ¿verdad? Hoy voy a volver otra vez a decir.
La gente cree que la gracia es una especie de regalo que se te cae del cielo. Puf, ahí se te cae y ahí terminó todo el cuento, ¿verdad? No, mi querida gente. La gracia es una práctica. Vuelvo a repetir eso. La gracia es una práctica. Tenés que aprender a morir. No es que Jesús se fue a pagar ya por vos todos tus pecados. No. Porque vos seguís siendo malo. Seguís mintiendo. Seguís odiando. Seguís repudiando. ¿Verdad? Tenés ira. Tenés rabia. Sos cínico, cínica. Reconozcamos nosotros eso, mi querida gente. Mentimos. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos mentido? Y no solamente hicimos cosas, ¿verdad?, terribles, y después ustedes dicen, yo me arrepiento y Dios ahí ya me perdona absolutamente todo, ya soy absuelto de todos mis pecados. No funciona de esa manera, no tan rápido. Porque si vos no aprendiste si no te dolió realmente eso, no hubo ningún tipo de cambio, no hay quebrantamiento. Necesariamente tiene que haber quebrantamiento para que yo pueda acceder al verdadero cambio, porque de lo contrario es un arrepentimiento nomás vano. La Biblia me habla acerca de eso, que por arrepentimiento ustedes no se van al cielo. Ustedes quieren comprar a Dios y quieren comprar ustedes su salvación con la idea gospel, ¿verdad? Que ustedes reciben a Cristo como su Señor y Salvador y ustedes ya tienen todas las cosas perdonadas y solucionadas. Vida nueva en Cristo. No funciona de esa manera. Existe una ley de causa y efecto. La Biblia me enseña a mí acerca de eso. ¿Qué dice el Maestro Jesús? El Maestro Jesús no te dice, yo vino para pagar por todos los pecados de todos ustedes. No dice eso. Podemos interpretar, hacer cualquier tipo de interpretación, pero él lo que dice es algo muy terrible y que la gente no está tomando en serio. Voy a leer yo lo que dice. Primeramente nos dice una cosa muy importante. Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Al que a hierro mata, a hierro muere. ¿Me entienden? Hay un castigo. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama ley de karma. En la filosofía vedantina ustedes van a encontrar ustedes eso. Ley de karma, causa y efecto. Vos robás, te van a robar. Vos mentís, te van a mentir. Vos engañás, te van a engañar. Dad y se os dará. Dad y se os dará. Eso dice la Biblia. Si vos das amor, vas a recibir amor. Pero si vos das ingratitud, si vos das odio, vas a recibir odio y vas a recibir también ingratitud. Y es por eso que ustedes no se libran del sufrimiento, ¿verdad? Pero las personas que estamos dentro de este estudio espiritual sabemos cómo liberarnos de esas situaciones. Y la única manera es derramando amor divino. Y el amor divino no es que viene, puff, se te cae ahí, ¿verdad?, del cielo. Dios ya me perdonó. No, vos tenés que perdonar. De eso se trata. Porque si nosotros realmente hemos comprendido verdaderamente que hemos muerto juntamente con Cristo en la cruz, que es la doctrina cristiana, mi querida gente, si nosotros verdaderamente comprendemos nosotros que hemos muerto juntamente con Cristo, pues bien, vamos a morir al pecado. Y ustedes no mueren al pecado. Ustedes mueren todos al pecado. Yo les pregunto, ¿ustedes mueren a la lujuria? ¿Mueren ustedes a la pornografía? ¿Mueren ustedes a la mentira, al cinismo, a la hipocresía? Pónganse un poquito a pensar. Yo les suelo decir, si Jesucristo vino y murió en la cruz y murió una vez para siempre, lavó a la humanidad de todos sus pecados, prácticamente dice Lady, ¿verdad?, consumado, es perfecto. Entonces, ¿por qué dentro de la humanidad sigue habiendo maldad? Si con Jesucristo yo resuelvo todos mis problemas, no funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Vamos un poquito acá. Bien, nosotros estamos acá apelando nosotros a la restricción, porque yo sé perfectamente que hay gente, ¿verdad?, que le lastima realmente esto, pero les voy a decir la verdad, esa es la verdad. Tenemos que nosotros hacernos cargo de las cosas que hicimos mal.
No es solamente pedirle a vos perdón a Dios y todo eso ya solucionado, borrón y cuenta nueva. Jesús nunca ha enseñado eso. Vamos a leer, por eso tenemos que leer la Biblia. Vamos a ver un poco a las bienaventuranzas. Le voy a decir lo que dice Jesús en las bienaventuranzas. Mateo capítulo 5, versículo 7. Dice así: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No es que vos la gracia, Dios es misericordioso ya contigo porque vos sos ingrato, sos un malvado. Eso es lo que enseña San Pablo, pero no es lo que enseña Jesús. Jesús te está diciendo claramente, los misericordiosos son los que van a alcanzar la misericordia. Las personas impías, malditas, ¿dónde van a ir a parar? Al fuego del infierno. Dice claramente, yo no estoy inventando eso. Eso está en la Biblia. ¿Me entienden? No es que Dios es Dios de amor nomás. Para ustedes parece ser que Dios es como una especie de juego. No es así. Y me enseña también la misma cosa. Me enseña Gálatas capítulo. Vamos a Gálatas ahora. En el libro de Gálatas habla acerca de eso, ¿sí o no? Por eso es importante que entiendan ustedes la Biblia. La Biblia se entiende. La Biblia no es que vos tenés que leer nomás y vos decís, acá en el versículo tal, dice nomás ya que yo soy salvo por gracia. No es así. Si vos verdaderamente sos salvo por gracia, entonces vos tenés que tener un corazón primeramente. Un corazón contrito. Un corazón quebrantado verdaderamente, ¿verdad? Y ustedes no tienen ese corazón quebrantado, o sí, o a ustedes les duele realmente, les pesa haber quitado al hombre, ¿verdad? De un matrimonio, ¿verdad? Sacarle, ¿verdad? A una chica, ¿verdad? Destruir un matrimonio. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes son felices? ¿Verdad? Pecando. ¿Sí o no? ¿O están ustedes llorando porque hicieron ese pecado, cometieron ese pecado? No. Ni sienten ustedes remordimiento. Muchas de las personas, muchos de ustedes están así. Personas que cometieron aborto. Ustedes piensan que eso se les va a perdonar a ustedes. Es un atentado directo contra la vida. Es homicidio. Gente, es un pecado capital. Miren lo que ustedes están cometiendo. La Biblia habla claramente acerca de eso. San Juan habla acerca de ese tipo de pecado. Ese es el pecado que lleva a la muerte. No hay ningún tipo de salvación para esas personas. Quítense de la cabeza. No es que Jesucristo vino y derramó su sangre en la cruz, ya me perdonó, ya me liberó. No, vos tenés que hacerte responsable de las cosas que hiciste, de lo que vos cometiste. O sea, vos vas a ser un Dios irresponsable, permisivo, que permite todos los pecados. Entonces, ¿dónde está la justicia de Dios? No es porque nosotros estamos bajo la gracia, ustedes van a perseverar en el pecado. No, pecado es pecado. Y uno tiene que ser consciente, gente. Tiene que ser suficientemente maduro en su propia religión. Sean ustedes maduros en su propia religión y reconozcan verdaderamente que ustedes están pecando. Entonces, es importante que entendamos ese punto. No sean ningún tipo de persona irresponsable. Lo que estaba diciendo esta chica es una falta completa, es una falta completa primeramente a lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña acerca del castigo, yo les voy a mostrar que sí enseña acerca del castigo. ¿Hay un castigo para los malvados? Sí hay castigo para los malvados. Entonces es importante que entendamos nosotros eso. Dios no es un Dios injusto, no es un Dios que olvida. No, Dios se olvidó ya de mi pecado, ya se olvidó de mi pecado, lo echó eso al mar porque eso dice Isaías capítulo, claro, eso a vos te conviene. Por supuesto que te conviene ese tipo de Dios porque te hace más irresponsable. Pero vos tenés que asumir lo que vos hiciste. Bueno, vamos a mirar por lo que dice acá en Gálatas. Dice así, Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis. No os engañéis. Le dice claramente, le dice acá. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Dios no es un juguete. Dios no es un juguete. Dios no es objeto de tu burla.
Él no está jugando contigo. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tus acciones tienen consecuencias y vos tenés que responder por esas consecuencias. Ser responsable. Yo les pregunto a ustedes se van a la casa de la persona que ustedes le dañaron, ¿verdad? Golpean y le dicen, fulana, yo me equivoqué. No van a hacer, jamás hacen eso. La generación de hoy en día, la generación de hoy en día es dura y cruel. Son incapaces de sentir ningún tipo de remordimiento en frente del mal que ustedes cometen. Jamás ustedes se dan el brazo a torcer, sino que continúan y perseveran ustedes en sus maldades. Entonces, ¿cómo podemos hablar de gracia, gente? Entonces, ¿cómo pueden decir que ustedes están en la gracia? Fuera de la gracia están. Entonces, esto no es que yo le recibo a Cristo como mi Señor. No, vos tenés que cambiar. Vos tenés que caminar en otra forma en otra forma de ser. No podés continuar en lo mismo. No podemos continuar siendo mala persona. Tenés que ir a golpear la puerta de la persona que mataste. A la persona que vos mataste, violaste a su hijo. Hace eso. Es muy fácil. Yo tengo malos pensamientos, le pido perdón a Dios y se terminó. No, Dios no necesita de que vos le pidas perdón a Él. Anda, enfrentate verdaderamente a tu prójimo. A ver un poco si realmente vos podés aguantar eso. Ningún asesino hace eso. Entonces es una completa irresponsabilidad lo que dice esta chica. Miren, les voy a decir lo que dice. Atiendan bien lo que dice referente al adulterio. Oíste que fue dicho. Esto está en Mateo capítulo 5 versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto no es joda, gente. No es joda. No es juego. Si ustedes tienen una mácula dentro de ustedes, si ustedes tienen un solo pensamiento negativo dentro de ustedes ya fueron ahí, no son ya santos. Olvídenlo, están fuera de la gracia. Por eso es claro lo que él dice. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno, dice. Así que, gente, yo ya le estoy diciendo, en esto consiste la salvación. Y ustedes están diciendo, ay, yo soy salvo por gracia y ya todo ya terminó, ya Dios me lavó, me perdonó. No, Dios no es injusto. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Mira lo que dice, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ay, todo ahora, ¿verdad? Somos todos modernos, ¿verdad? Yo me divorcio, me voy aquí, La Biblia no te enseña eso. ¿De dónde te voy a sacar? Me cambio de religión, soy nuevo en Cristo, yo puedo hacer lo que quiera, me puedo casar con otra persona. Vos destruiste el matrimonio, me mudo de religión y ya todo es solucionado. Vos tenés derecho a rehacer tu vida. Esa es la forma mentirosa y engañosa que le engañan las iglesias evangélicas, hacen esto. Y ustedes no están leyendo lo que dice su propia Biblia. Estoy leyendo la Reina Valera, estoy leyendo. Y continúa diciendo, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos.
Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es del mal procede. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla. Eso es lo que no le gusta a Lady, ¿verdad? Te gusta hacer un tipo de definición, redefinir los textos bíblicos. De ninguna manera, te dice claramente acá, tenés que soportar. Si no te pisotean, si no se burlan de vos, si no te humillan, entonces no puedes ser cristiano. En ese mismo momento, si no te duele, eso es justamente lo que dice Santa Teresa de Calcuta, te tiene que doler. Si no te duele, no es amor. No es amor. Entonces, aprendamos un poco eso. ¿Será que realmente estamos a nosotros dando la otra mejilla? Porque te dice claramente ahí. Y esto no es juego, te dice bien en claro acá, no resistas al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuelve la otra, dice. Si te pega en un lado, dale la otra. ¿Será que ustedes hacen eso? Y al que te hiera, al que te quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Ay, me va a abusar. Ese fulano abusa ya de mí. Van a abusar de mí. La Biblia te dice claramente, acá Jesús te dice eso. Te van a abusar, van a hacer las cosas contigo. Te dice claramente ahí. ¿Será que vos sos capaz de resistir eso? No son capaces ustedes de resistir la doctrina cristiana, son mentirosos. Ahora le voy a leer lo que dice justamente ahí, lo que dice el Lady. Por eso es claro, la Biblia es bien clara referente a eso. Los misericordiosos alcanzarán misericordia. Las personas que son capaces de aplicar la misericordia, esos van a ser salvos. Pero las personas que no son capaces de aplicar la misericordia, sino todo lo contrario, están redefiniendo los textos bíblicos para su antojo, para hacer a su antojo. Entonces esa clase de personas, dice claramente también la Biblia, que esos van para perdición. No se puede hacer ningún tipo de redefinir el texto bíblico, no se estudia de esa manera. Entonces, lo que Jesús enseña es terrible. Miren lo que dice también referente a la riqueza. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Será que todos ustedes están vendiendo todo lo que tienen y darlo a los pobres, como dice Jesús? Terrible, para que ustedes se den cuenta. ¿Ustedes creen que es sencillo? Yo recibo a Cristo. Es fácil hablar, gente. Es muy fácil hablar por hablar. No ponen ustedes en práctica. Les voy a leer. Esta chica, Lady, justamente de Suyos por Gracia, tiene una manera extraordinaria de querer manipular a la gente. Como si fuese que nosotros no sabemos, ¿verdad? Como si nosotros somos idiotas, ¿verdad? Gente, yo les vuelvo a decir, a esta clase de personas tienen que ustedes ponerle en su lugar. Primeramente, no podemos nosotros perseverar en el mal. Si nosotros realmente fuimos quebrantados por el Espíritu de la Gracia, bueno, tu corazón tiene que estar primeramente contrito y humillado. Y eso justamente dice la Biblia, contrito y humillado. No puede haber soberbia dentro de vos, no puede haber orgullo dentro de vos. Tenés que quebrantar ese tu corazón y te tiene que doler lo que hiciste. Te tiene que doler lo que hiciste. Y no volver a hacer. Porque eso justamente dice el Maestro Jesús. Parece terrible, pero es así. No podés volver a reincidir en el mismo error. Tenés que levantarte.
porque el camino de la vida va cuesta arriba, no podemos ir hacia abajo. Hacia abajo está la muerte, hacia arriba está la vida. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender. Ahora bien, nosotros no podemos, obviamente no podemos hacer ningún tipo de juicio hacia otra persona. Claro que no, pero sí podemos reflexionar y podemos nosotros ver las acciones. Es una forma de juzgar también. Ver las acciones que está cometiendo. Porque no puedo yo llamar a un ladrón santo. No puedo decir que un ladrón es santo porque un ladrón roba. No puedo decir que un político corrupto es justo. ¿Por qué? Porque lo que está practicando es la corrupción. No puedo decir a una persona que está practicando aborto que es santo o santa o está perdonado por Dios porque es un abortista. Es una persona que aplica el aborto. Es homicidio. El aborto es homicidio. ¿Me entienden? Y es un pecado mortal. Una persona que practica el aborto no es perdonado. No es perdonado. No crean ustedes que eso se perdona. Tenemos que ser responsables de lo que estamos haciendo. Entonces voy a ir a lo que dice ella. Terrible. Para que ustedes se den cuenta, la Biblia eso es lo que enseña. Y una forma de manipular es tratando de tomar, ¿verdad? Los problemas que... Obviamente todos nosotros tenemos diferentes tipos de problemas, ¿verdad? Emocionales, traumas. Claro que sí. Cada uno tenemos diferentes tipos de traumas, pero vos no podés tomar eso, ¿para qué? Para poner vos un discurso, ¿verdad? Y tratar vos de querer convencer de tu idea a la gente. Yo cuando escuché luego su basofia, porque eso es una basofia, empecé yo a analizar y escribí uno a uno. Y también tengo textos bíblicos y voy a explicar eso. Es terrible, eso se llama sadismo. ¿El sadismo qué es? El sadismo es ira, gente. Es ira contenida. Solamente que la ira está ahí, pero está dormidita nomás la ira. Pero en realidad es sadismo. ¿Por qué? Porque no soporta en realidad lo que se le está diciendo. Y yo voy a ser claro y tajante referente a esto. Miren lo que ella dice. Esto es lo que ella dice. Ah, que te equivocaste. No me importa. Vas pa quinta paila en el infierno. No, man. Así no es. Así no es Dios. Entonces, ¿cómo es Dios? Yo le pregunto a ella, ¿cómo es Dios? Dios es puro amor y dulzura. Dios no es puro amor y dulzura. Tenemos que ser responsables de las cosas que nosotros estamos haciendo. Dios no es que te va a perdonar igual. Vos mataste a miles de personas y Dios te va a perdonar igual. Abortaste 100 veces y Dios igual te va a perdonar. ¿Cuántas personas abortan todos los días? Saben que hay un barco justamente que sale de Países Bajos y hace abortos dentro del mar. ¿Ustedes creen que esas cosas, cómo ustedes piensan ustedes que va a tener perdón? Eso no tiene ni perdón ni aquí ni en la China. Ni en ninguna parte no tiene perdón. ¿Qué más les puedo decir? ¿Cuántas personas hay que están pasando hambre? Y ustedes están aplaudiendo a un gobierno corrupto. ¿Cuántas personas tal vez van a morir dentro de esta semana, verdad? O en la semana siguiente. Ahí en Irán. Esa gente que ahí se está manifestando, que tiene un pensamiento retrógrada por culpa de un gobierno retrógrada. ¿Cómo ustedes piensan que ese gobierno va a tener perdón? Y la gente que está ahí va a tener perdón. No van a tener perdón. Y la misma cosa Donald Trump. ¿Para qué vamos a ir lejos? ¿Cuántas personas él mató? ¿Todo para qué? Todo por un bien que él establece él como algo definido. Él establece su idea como algo bueno, como algo correcto. No crean ustedes que él está pensando que lo que está haciendo él está mal. Nada que ver, está pensando que él está haciendo bien. Y que está librando a la gente de ahí. ¿Pero a costa de qué? A costa de miles de vidas.
¿Y ustedes creen que eso tiene perdón? Igual Dios le va a perdonar igual. No funciona de esa manera. Tenemos que ser responsables de las cosas que nosotros hacemos. Dice así ella: necesito que pienses en algo que salió súper mal en tu vida. Una pérdida, una enfermedad de repente, una puerta que se cerró. Tal vez una relación que se rompió. Necesito que seas profundamente honesto sobre lo primero que pensaste. Capaz no lo dijiste en voz alta, pero te salió desde acá, de muy dentro, ¿sabes? Pensaste, Dios me ama. Y esto tiene un propósito. Quizás tu primer pensamiento fue que, ¿qué cosa hice mal? Fue esa segunda opción. Necesito que te quedes con algo hoy. Esa pregunta viene hoy justamente de la imagen de Dios que alguien instaló. Pero no está en la Biblia. Y yo les acabo de demostrar que sí está en la Biblia. ¿Hay castigo? Sí, hay un castigo para los malvados. Hay castigo. Les voy a leer yo los versículos de la Biblia donde dice que sí. Esa imagen de que Dios tiene una especie de libreta haciendo checklist de cada uno de tus errores, la cuenta de cada una de tus faltas y que es el libro de la vida. Yo le pregunto a ella, ¿qué es el libro de la vida? En el libro de la vida están todos los inscritos en el libro, en ese libro en donde se van a salvar la gente que se salva, ¿sí o no? ¿Eso dice o no dice eso en el libro de Apocalipsis? Sí, dice. Entonces no me vaya a venir a querer a mí a engatusar, a querer venderme humo. Esa imagen de que Dios tiene una especie de libreta haciendo checklist de cada uno de tus errores. La cuenta de que cada una de tus faltas. Cuando algo malo ocurre, tiene la explicación preparada. Tú lo mereces. Esa imagen tiene una raíz. Y esa raíz no es la Biblia. Viene de un padre que siempre parecía, mejor dicho, aparecía lo que tiene que decir, ¿verdad? Pero dice ella aparecía para corregir y nunca para abrazarte. Y nunca para abrazarte. Oh, una iglesia que usó el infierno como una herramienta de control cada domingo en una enseñanza de Dios. De una enseñanza de Dios tergiversada, de que Dios siempre está despreciando, decepcionado de nosotros. Tomaste esa herida, eso que te dolía profundamente, y le pusiste un rostro, y ese rostro fue Dios. Así luego ya habla. No te estoy diciendo que lo haya elegido. Te estoy diciendo de que quizás eso pasó sin que te dieras cuenta. La cosa es que pasó, ¿sabes? Lo heavy aquí es que cada vez que fallas, no corres hacia Dios, man. Te escondes. ¿Sabes lo que hizo Adán en el jardín? Exactamente eso. Esto tiene todo el sentido. Porque a Adán se le distorsionó la imagen de Dios. No es que se le distorsionó la imagen de Dios. Me vas a disculpar acá. Adán sabía perfectamente cómo era Dios. Porque si yo me voy en el texto bíblico, va a decir, te escuché que andabas por el jardín y me escondí. ¿Saben por qué? Porque conocía perfectamente cómo era Dios. Y que Dios no iba a aceptar ese tipo de pecado que él había cometido. ¿Me entienden? Eso es justamente lo que sucedió. No es lo que ella está interpretando. Y Adán era consciente perfectamente de que era imagen y semejanza de Dios también. Entonces, después del pecado, Dios se convirtió en un juez que venía directamente a castigarte. Pero Romanos 8:1, sin condiciones, men. Si una letra pequeñita dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y ahí vamos. Ahí vamos. Romanos 8, capítulo 1. Bueno, debería decir lo que dice. Tenemos que leer todo. Yo siempre les suelo decir, vamos a leer todo, lady. Vamos a leer todo, no vaya a querer engañar a la gente. Dice así, Romanos capítulo 8, versículo 1. Muy bien, dice así.
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Uy, 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 uy. Ahí tenemos ya la clave. Los que no andan conforme a la carne. ¿Y quiénes son los que andan conforme a la carne? Las personas lascivas, las personas iracundas, las personas que hacen maldades, las personas, ¿verdad?, que hacen brujería, que practican brujería, por supuesto que sí, que hacen maldades a su prójimo. ¿Por qué? Porque atenta directamente contra la ley del amor. Por eso. ¿Me estás entendiendo? Por eso. Entonces, ¿qué es lo que la ley de la justicia viene a reclamarte? Tu falta de amor y tu falta de perdón. Entonces, por ese motivo, no es que vos te vas a salvar porque vos le pedís perdón a Dios. No, Dios lo que te exige es que vos seas misericordioso también como Él fue misericordioso contigo. Pero no sucede, ¿verdad?, eso con ustedes, ¿o sí? ¿Será que realmente nosotros estamos aplicando esa enseñanza? ¿O solamente nosotros somos meros lectores? Porque eso comúnmente es lo que sucede. Y acá Lady cometió un grave error. Yo le suelo decir eso. Comete un grave error y yo te voy a mostrar tu error. Primeramente, ¿qué dice? Los que no andan conforme a la carne. Por lo tanto, los que andan conforme a la carne, los que son adúlteros, los que están en fornicación, los que están en lascivia, los que están en borracheras, los que están en gula, los que están en maldades, en brujerías, en acechanzas, en intrigas, en mentiras, en chismes, haciendo maldades a su prójimo, hablando detrás de las espaldas de su prójimo, burlándose de su prójimo. ¿Ustedes piensan que esa clase de gente se va a salvar? Gente no se va a salvar. Esa gente persevera en la maldad. No hay salvación para esa clase de gente. Por eso es que dice claramente esto acá. Los que no andan conforme a la carne, esos son los que andan en Cristo. ¿Copiaste? Esos son los que andan en Cristo. Los que andan conforme a la carne no andan en Cristo, no son de Cristo. Hacen la voluntad del hombre de pecado, del hombre pecador. Ese hombre pecador, ¿dónde está? En la carne. ¿Y quién es el que opera en la carne y en el mundo? El diablo, gente. Por eso aquí San Juan habla acerca de hijos del diablo. ¿Me entienden? No es que el diablo tiene capacidad reproductiva. El diablo no puede procrearse. No puede. ¿Saben por qué? Porque es una cosa que Dios le sacó a los ángeles. El diablo es un ángel. ¿Están entendiendo? ¿Por qué? Porque cuando ellos bajaron en la tierra, eso está en Génesis capítulo 6, por poco no destruyen la creación. ¿Entienden? Y fueron destruidos todos los descendientes de los ángeles, ¿verdad? Los que se mezclaron con las hijas de los hombres, murieron. ¿Quiénes son esos? Son los llamados Nefilim. Todos esos Nefilim fueron trasladados al plano astral. Y no es que ellos están destruidos. No, están destruidos físicamente, pero espiritualmente no. Y hoy en día se habla acerca de arcontes. ¿Por qué? Porque esa gente que fue destruida permanece todavía ahí en ese plano. Y se convirtieron ahí, se entronizaron ahí. ¿Ustedes qué creen eso? Que eso es facilito ahí de eliminar. No es facilito de eliminar eso. Miren, gente, y nosotros somos creadores de todas esas cosas. Y cada uno de nosotros estamos continuamente, ¿qué cosas? Alimentando ahí, alimentando y alimentando con odio, con rabia, con malicia, hablando mal de la gente, hablando mal de hablando mal de aquel. No se cansan de profanar la palabra. No se cansan ustedes de prevaricar. Entonces, ¿cómo piensa usted que van a ustedes recibir perdón? No, para ustedes no hay perdón, gente. No es así como está diciendo ella. Los que andan en Cristo, es decir, los que no andan conforme a la naturaleza carnal. Las personas fornicarias, que no tienen, que no se casan. No se casan. Tenés que casarte. Cásate. Que tu matrimonio sea bendecido realmente. Pero después lo que suceda, bueno, vaya y pasa. Pero vos hiciste buena letra. Vos hiciste lo correcto. ¿Me están entendiendo?
Las personas que están en fornicación van al infierno. ¿Me están entendiendo lo que sucede? No vas a ir al cielo. No hay cielo para vos. Las personas que andan en la carne. ¿Quiénes son las personas que andan en la carne? Las personas que están en la borrachera. Vamos a ver eso, ¿qué dice el libro de Gálatas referente a eso? ¿Quiénes son los que están en la carne? Esto está en Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Si sois guiados por el espíritu, no estás bajo la ley. ¿Qué significa eso? Si sos espiritual, si sos una persona espiritual, la ley no tiene poder sobre vos. ¿Me están entendiendo lo que significa? Pero si vos no sos espiritual, ¿qué va a pasar contigo? La ley sí tiene poder sobre vos y la ley sí tiene poder para condenarte. Por eso es que hay condenación para las personas que están en la carne y las personas que no andan en el espíritu. ¿Me comprenden? Los que no son espirituales. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Qué son? Número 1, adulterio. Ay, no, es que yo le saqué nomás el esposo de fulano, le destruí un matrimonio y ya, ¿verdad? Ya. Total, yo me arrepiento y Dios me va a perdonar igual. No, gente, no funciona de esa manera. Las personas que están bajo la carne, ¿qué pasa con ellas? Están bajo la ley, la maldición de la ley. Y la ley antigua, ¿qué te dice? En Deuteronomio capítulo 27, lee un poco, leí lo que dice ahí. ¡Qué irresponsabilidad, Dios mío! Terrible es lo que dice. Lee lo que dice ahí, mira lo que dice acá. Lo que dice acá, lee lo que dice en Gálatas. Eso es justamente lo que cae. La mayoría de la gente cae ahí. Cae bajo el juicio de la ley, cae bajo el juicio de Dios. ¿Por qué cae bajo el juicio de Dios? ¿Por qué no están siguiendo esto? Si realmente ustedes se transforman verdaderamente en personas espirituales, entonces ustedes van a dejar las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Número 1, adulterio, lo te pone. Adulterio. Fornicación, no estás casado. No estás casado. Encima, ¿qué pasa ahora? ¿Qué sucede hoy en día? Sus propios hijos que nacen en esa fornicación, en esa puerqueza, en esa suciedad, son hijos luego ya malditos. ¿Me entienden lo que pasa? ¿Entienden lo que sucede? Son hijos maldecidos. Están bajo la maldición. Y la ley habla acerca de eso. Por eso es que yo les suelo decir, ustedes no leen su propio texto bíblico. Y después están ustedes queriendo enseñar a ustedes contra la nueva era. Chistoso, es por eso yo estoy enseñando esto. Tienen que ser espirituales. Si ustedes no son espirituales, no participan del Espíritu de Dios. Por lo tanto, no puede decir que estás guiado por el Espíritu. Y mucho menos tratando de manipular emocionalmente a las personas. Eso no se hace. Eso es sadismo. ¿Qué sucedió con la gente ahí de Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasó con la gente de Sodoma y Gomorra? La gente de Sodoma y Gomorra practicaba justamente eso. Eran crueles, despiadados y misericordia. ¿Cómo ustedes piensan que ustedes van a tener algún tipo de misericordia y la gracia va a estar de Dios sobre ustedes? De ninguna manera, no funciona de esa manera. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Tu calle está sucia, tu casa está sucia. Entonces, ¿cómo puede ser que ahí dentro de tu casa va a ser el lugar del Espíritu Santo, el hogar del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va... Si tu casa está sucia, vos mismo estás sucio. Tu hijo está sucio. De la cabeza hasta los pies. Limpien primero, límpiense ustedes primeramente. ¿Entienden lo que funciona? De esa manera funciona el texto bíblico.
Por eso yo siempre les suelo decir, si yo voy a irme por esto, todo el mundo va a ser condenado. Y de hecho lo está. Si voy a aplicar yo esto que está acá. Dice así. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, separaciones. Vamos a separarnos. Evangélicos allá, católicos allá. ¿Y qué hace la iglesia evangélica? Le mete esa idea dentro de la cabeza a ustedes. Ustedes no pueden estar, ustedes tienen que salir ustedes porque ellos son católicos. Ustedes son de Cristo. Mentirosos. Lo que estás creando vos es una división en la propia familia. ¿Están entendiendo? Eso es lo que hacen justamente estas sectas evangélicas. Idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Miren lo que dice, todas estas cosas. Orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Lady, déjate de macanada. Déjate de decir estupideces. De engañar a la gente. Continúa diciendo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Tenés que crucificarte. Vos tenés que morir a tus pasiones. Vos tenés que morir a tus deseos. ¿Me entiendes? No es solamente tener nomás ahí la cruz como un símbolo. Gospel. Ridículos son. Ridículos. Y son sumamente irresponsables. No puede haber ningún tipo de salvación. No se van a salvar ustedes si ustedes practican estas cosas. Tenemos que controlar eso. Por eso viene la enseñanza de la nueva era. La enseñanza de San Germain viene para eso. Nadie se quiere meter en la idea de que tiene que controlar sus pensamientos y sus sentimientos, sus palabras. ¿Por qué? Porque eso justamente es lo que no controlan. No pueden controlar su boca. Ni lo que comen. Ni lo que hablan. Ni lo que piensan. ¿Me entienden? Ustedes tienen la idea agusanada ahí dentro de la cabeza de que ustedes tienen libertad de expresión. Dentro del cristianismo no hay ningún tipo de libertad de expresión. No existe tal cosa. Tu palabra tiene que ser sí, sí, no, no, no más. Eso nomás tiene que ser tu palabra. ¿No entienden lo que le dice Jesús? Eso es lo que le dice. Solamente tiene que ser sí, sí, no, no más nada. Por eso es que existieron congregaciones religiosas y hasta hoy en día existen donde no se prohíbe hablar. ¿Qué más dice? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Lean la Biblia. Lee todo, lady. ¿Qué más dice? Romanos capítulo 8. Vuelvo a traer Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne. Si vos no sos borracho, si vos no cometés orgías, si no haces nada de esas cosas, entonces realmente puedes decir que estás en Cristo. Pero si vos haces todo eso y después crees vos que Dios te va a perdonar igual. Vos estás separando a una familia, la religión está separando a una familia, está destruyendo a una familia. Entonces, ¿cómo vos podés decir de que eso ahí está operando el Espíritu de Dios? Y me incluyo porque mi abuela se convirtió al mormonismo. Terribles, lamentables, repudiables. Una persona que hace esas cosas está condenada. Vaya al fuego del infierno, no va a heredar el reino de Dios, es claro. ¿Me entienden lo que les quiere decir ahí?
Entonces, si yo voy a tomar eso verdaderamente y voy a aplicar eso a nuestra humanidad de hoy en día, ¿qué va a pasar? Todo el mundo se va al fuego del infierno. Entonces, importante entender esto. No es que solamente la misericordia de Dios me cubre. La misericordia de Dios no es que la misericordia de Dios no. Vos querés que Dios responda, que sea misericordioso contigo, pero vos tenés que ser misericordioso con tu prójimo. Así es. De esa forma funciona. Porque si ustedes no son misericordiosos, no van a alcanzar tampoco misericordia. Porque la ley del Espíritu de vida, dicen, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de ¿qué cosa? Del pecado. Si Cristo te liberó del pecado, vos no podés seguir viviendo en el pecado. Y después decir, Dios igual me va a perdonar. Dios no te va a perdonar de esa forma. Primero tenés que quitar el pecado de vos. Por eso es importante que entendamos nosotros eso. Dice, soy salvo por la gracia. No. La gracia tiene su punto. La gracia tiene su punto. Claro, es sin condiciones, pero tiene su punto. ¿Qué significa eso? Que la gracia tiene su carácter, la gracia tiene su temple, y vos no podés hacer de la gracia lo que a vos se te antoja. ¿Me están entendiendo? No es la forma que ustedes están interpretando, que la gracia está sobre todo el mundo, que le cubra a todo el mundo como si fuese una cortina o una sábana. No funciona de esa manera. Las personas que aceptan verdaderamente la disciplina, esas son las personas que están dentro de la gracia. Las personas que rechazan la disciplina, esas personas están fuera de la gracia. Porque la Biblia me enseña eso. ¿Dónde está eso? Vamos a lo que dice Juan. Vamos a leer lo que dice Juan. Miren lo que dice Juan. A todo el mundo le encanta este versículo. Pero no están leyendo lo que dice lo completo. Lean lo que dice todo completo. Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Si Dios amó al mundo, el amor de Dios debería estar dentro de tu corazón, porque supuestamente Dios mora dentro de vos. Pero si vos estás aplicando luego sadismo, estás manipulando a la gente emocionalmente, tratando de convencerla a través de algunos traumas que posiblemente, ¿verdad? El que a vos se te ocurrió, tu mente loca se te ocurrió, que deben tener para poder yo aplicar y para que ellos se conviertan. No va a funcionar de esa manera. Porque eso lo único que está significando es que el amor de Dios no está realmente en tu corazón. Porque si vos tenés amor de Dios dentro de tu corazón, vos no vas a proceder a la manipulación, ni vas a estar vos aplicando ningún tipo de sadismo, ni tratando de herir la susceptibilidad de la gente tampoco. Una persona que ama a su prójimo no practica esas cosas. Una persona que ha nacido en Cristo no practica ningún tipo de maldad, ningún tipo de pecado. No sé en qué punto ustedes no entienden lo que se les dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Claro, por supuesto que sí. Pero ¿qué pasó acá? ¿Qué se puede hacer? ¿Podemos nosotros rechazar la gracia? Sí se puede. Miren lo que dice, continúa diciendo. El que en él cree no es condenado, porque si vos crees verdaderamente en él, vas a hacer las obras de él. Y la obra de él es obediencia al Espíritu, porque él obedeció al Espíritu. ¿Entienden lo que significa eso? Jesús, que dice él, conforme yo oigo, así juzgo. Él obedecía al Espíritu. Si vos crees en él, pues bien, tenés que obedecer al Espíritu. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es así de simple. ¿Se puede rechazar la gracia? Sí se puede rechazar la gracia.
Te dice claramente acá. Y la mayoría de la gente eso es justamente lo que hacen. Rechazan la gracia y se caen de la gracia. ¿Por qué? Porque no perseveran en el amor. Así como Dios amó al mundo, vos también tu corazón tiene que estar lleno de amor y de misericordia. Pero no es así. Estás aplicando sadismo. Estás tratando vos de herir la susceptibilidad de las otras personas. Pues bien, está mal eso. Yo le estoy hablando con la realidad. Esa es la realidad en la que ustedes están, en la que cada uno de nosotros estamos. Y no funciona de esa manera. El único que tiene el poder y la capacidad de convencer de juicio, pecado y de justicia es el Espíritu Santo, no vos. Lo único que nosotros hacemos es dar la predicación, hablar acerca de estas cosas, pero no tampoco nosotros ser gallitos ciegos. No podemos ser ciegos a esa realidad. Entonces la Biblia lo que te enseña es que vos tenés que hacerte responsable de las cosas que vos hiciste. Si vos hiciste mal, bueno, anda a golpear la casa de tu vecino y vamos a ver un poco cómo te trata. A ver un poco si vos realmente podés resistir lo que te dice. Porque es muy fácil, gente, decir, yo tengo malos pensamientos, le pido perdón a Dios y todo solucionó. Pero, ¿qué sucedería? ¿Qué sucedería si cometieras un acto de homicidio? ¿Será que vas a ser capaz de irte a la casa del fulano o a la casa del sultano a quien vos, ¿verdad?, mataste, y pedirle perdón a su señora, pedirle perdón a su hijo? ¿Será que realmente vas a poder hacer eso? ¿Será? Por favor, no sean mentirosos. Yo tengo acá un caso justamente en mi comunidad de 2 muchachos que fueron asesinados por la policía. ¿Ustedes piensan que esa gente se retractó con la mamá y con la hija que dejaron ellos acá? Porque uno de los muchachos era padre de familia y le dejó a la nena. Ahora ya la nena ya es grande, ¿verdad? Gracias a Dios, bendito sea su nombre, ¿verdad? Porque le sostuvo también a ella y le sostuvo a los abuelos, a sus abuelos. Porque hasta hoy en día, para que ustedes se den cuenta, la mamá resistió todo eso y eran 2 hijos. ¿Ustedes creen que la policía, que esa gente que vino a cometer ese tipo de asesinato tiene algún tipo de perdón delante de los ojos de Dios? No tienen ningún tipo de perdón. Ellos no se retractaron, sino todo lo contrario. Ellos torcieron la justicia y hoy en día, si no me equivoco, están libres. Déjense de tonterías, Lady, déjate de tonterías. Vos no estás llevando a la realidad lo que vos estás predicando. No es solamente que Dios es amor y me va a perdonar igual. No hay ningún tipo de perdón para la persona que no se arrepiente. Tienes que arrepentirte verdaderamente de corazón. Pero no voy a pensar tampoco que tu arrepentimiento te va a servir para que se borren tus culpas, porque no se borran tus culpas. Mentira es. La culpa está ahí, está grabada. No vas a poder borrar eso. Tenés que llevar esa carga durante toda tu vida. Jamás vas a ser igual. Nunca vas a ser igual. Ni por más que te arrepientas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, ¿qué va a hacer la luz? La luz que hace, te reprende tu obra maligna. No es que te va a aprobar, no es que Dios te va a cubrir con su gracia y ya. No funciona de esa manera. Mas el que practica la verdad vive en la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Clarito, clarito. ¿Qué más dice ella? Una cantidad de cosas terribles dice. Se quedó ahí, ¿verdad? No hay condenación para los que están en Cristo. Pero no leyó la otra parte, ¿verdad? Estos son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Entonces no podés andar conforme a la carne, tenés que andar conforme al espíritu. Tenés que producir frutos espirituales. Y continúa diciendo, ninguna. ¿Sabes por qué? Porque el castigo ya ocurrió, men. El castigo no está en pausa, no está acumulándose, no está en estatus pendiente, ¿sabes? El castigo ya ocurrió en una cruz. No es así. Hay un castigo referente a las personas que hacen maldades.
Voy a borrar. Miren lo que dice referente a esto. La Biblia. Gálatas capítulo 5, versículo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 5. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. ¿Qué nosotros aguardamos entonces en el Espíritu? La esperanza de la justicia. Que Dios nos libre de los malvados. Los malvados nos van a ser premiados. Dios no te va a premiar con algo bueno cuando vos haces cosas malas. No funciona de esa manera. Entonces Dios va a ser un Dios injusto. Cada uno tiene que pagar lo que hizo. Tenés que pagar lo que vos hiciste. Vamos a mirar un poco lo que dice más referente a eso la Biblia. Vamos a ir a Mateo. Mateo, vamos a leer lo que dice. Dice así. Jesús y la limosna. Bueno, vamos a leer lo que dice acá. Dice así. Oíste que fue dicho a los antiguos. Esto está en el versículo 21. Mateo, capítulo 5, versículo 21 en adelante. Voy a leer. Miren lo que dice. Miren lo que dice. Dice así. Oíste que fue dicho a los antiguos. No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Qué dice referente a esto? Dice también San Juan. San Juan dice que odiar, aborrecer a tu hermano es un homicidio. Por lo tanto, si vos estás odiando a una persona, si estás envidiando, si estás teniendo ira dentro de vos, entonces ¿qué va a pasar contigo? Vas a ir a juicio. Se te va a juzgar. Dios va a juzgar tu conducta. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, el simple hecho de enojarte con tu hermano. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, muy fácil, ¿verdad? De ofender a la otra persona, ¿no? Bueno, anda a pedirle perdón a la persona que ofendiste. Sé valiente realmente. Ahí eso es lo que te está diciendo Jesús. Es muy fácil vos ponerle el mote a una persona, pero anda a pedirle perdón por la ofensa que le hiciste. Retractate de lo que hiciste. ¿Qué más dice? Cualquiera que llame necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Infierno de fuego. Infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, tu oración se va a detener. Por eso es que tu oración no es contestada, lady. ¿Quieres saber por qué? Por esto. Tenés que asumir tus responsabilidades. No vaya a vender humo a la gente. No digas a la gente que no es porque seguramente yo tengo que esforzarme más. No, seguramente que yo tengo que hacer ayuno más. Entonces yo reduplico. No, gente, no funciona. No es de esa manera. No es como ella está tratando de hacer ver. Todo lo contrario. ¿Qué te dice claramente acá? ¿Por qué es? ¿Por qué? Por la falta de perdón. Por eso se te detiene tu oración. ¿Por qué? Dice así. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate. 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 ¿Saben lo que significa eso? Perdonar y olvidar. Perdonar y olvidar. Perdonar y olvidar. Reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto.
entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Ay, sí, Dios misericordioso, ¿verdad? Dios igual te va a perdonar, ¿no? Que va, vos podés cometer todos los pecados que vos quieras. Total, Dios te va a perdonar igual. Mentira, gente. No funciona de esa manera la gracia. Tenemos que entender realmente la palabra de Jesús. Si vos entendés la palabra de Jesús, vas a entender verdaderamente en qué consiste la gracia. La gracia consiste en ir a pedirle perdón a tu prójimo. Dios no necesita de tu perdón. Dios no necesita tu perdón porque Él es misericordioso, dicen ustedes, ¿verdad? Por supuesto que sí, Dios es infinitamente misericordioso, pero tu hermano no se olvida de lo que vos hiciste. No se olvida de la palabra que vos hiciste y no se va a olvidar. Pero el acto que vos vas a hacer de enfrentarte a tu orgullo y humillar tu orgullo, humillarte a vos mismo, irte a pedir perdón a esa familia que fallaste, que calumniaste, que mancillaste, eso te va a elevar verdaderamente. ¿Por qué? Porque el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece será humillado. De eso se trata la vida espiritual. Tenés que aprender a bajarte del árbol. Si no te bajas del árbol, ¿cómo vas a encontrar a Cristo? De ninguna manera, no hay ningún tipo de gracia ahí en el árbol. En tu orgullo no vas a encontrar a Dios jamás. Rompe el orgullo verdaderamente y pedile perdón a la persona que le ofendiste. Pedile perdón verdaderamente. Yo fallé, yo estuve mal, no tuve que haber dicho eso. Te pido perdón verdaderamente. De corazón yo te vengo a pedir perdón. Y llevarle algo verdaderamente bueno, ¿verdad? A esa casa, a esa familia que vos hiciste tanto daño. Repara. Eso no quieren hacer, ¿verdad? Es mucho más fácil, ¿verdad? El Dios gospel. Pero no se van a salvar de esa forma. ¿Qué dice más referente a esto? El Maestro Jesús dice una cosa muy importante. Dice también, habla acerca de la puerta estrecha. Más adelante eso voy a leer. Dice así: de cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues. Tenés que pagar tu último cuadrante. Entonces esto, gente, es caminar la cuerda floja. La vida espiritual no es holgada. Yo hago lo que quiera, yo pienso lo que quiera, yo digo lo que quiera, me vale un gorro el mundo, me vale un gorro el otro. Yo puedo blasfemar, yo puedo adulterar, yo puedo fornicar, yo puedo hacer lo que quiera y Dios igual me va a perdonar. Si yo mato también, Dios igual me va a perdonar. No, gente, no funciona de esa manera. Las personas que practican esas cosas no entrarán en el reino de Dios, no heredarán el reino de Dios. ¿Qué dice más? Mateo capítulo 7 versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Gente, realmente cansan verdaderamente. Asuman sus responsabilidades, sean verdaderamente honestos con ustedes mismos y con las personas. Dejen de ser hipócritas. Son muy hipócritas, cínicos. Esto es el colmo del cinismo, lo que ella dice. Entonces, hay que ser verdaderamente conscientes de las cosas que estamos haciendo y las cosas que estamos admitiendo. Bien, vamos a ir un poquito a lo que dice acá. ¿Qué tipo de manipulación estaba haciendo ella? Miren, dice así. Estoy utilizando la inteligencia artificial, Dola. Dice así. ¿A qué tipo de manipulación hace referencia esto? Le hice yo justamente esa pregunta a la inteligencia artificial. Porque ella dice en una parte, dice, le digo yo así. Dola,
Te voy a dar un ejemplo. Necesito que pienses en algo que salió súper mal en la vida. Una pérdida, una enfermedad de repente, una puerta que se cerró, tal vez una relación que se rompió. Necesito que seas profundamente honesto sobre lo primero que pensaste. Capaz no te lo dije. Capaz no lo dijiste. Capaz no lo dijiste. Capaz no lo dijiste en voz alta, pero te salió desde acá muy adentro. ¿Sabes a qué tipo de manipulación hace referencia toda esta expresión? Y Dólar responde, exactamente, es la manipulación por culpa y víctima, pero en su forma más poderosa y peligrosa, cuando te lo haces a vos mismo o cuando alguien usa tu dolor para dirigirte. Mira cómo funciona. La trampa de la culpa inversa. El discurso te hace creer que todo lo malo que pasa es responsabilidad tuya. Si te enfermaste es porque no te cuidaste o es por tus pensamientos. Si se rompió la relación es porque vos no diste lo suficiente. La manipulación te hace sentir que vos sos el culpable de tu desgracia para que te quedes callado, pidas perdón y aceptes todo sin rebelarte. Eso es justamente lo que hace ella. Jugar a la víctima para generar lástima. Cuando decís pobrecito de mí, todo me sale mal, estás usando el rol de víctima. Lo que busca que los demás te digan, ay pobrecito, que te sientan, dice, o que te consientan o que no te exijan nada. Pero también es una forma de no asumir la realidad. No puedo cambiar nada porque soy una víctima de la vida. Es una forma de quedarse estancado. Entonces, bajo todas las situaciones, bajo cualquier forma, ella está manipulando a las personas. De esa forma, no podemos nosotros hacer esto. No pueden hacer esto, gente. Esto es sadismo. Utilizar traumas que la mayoría de la gente, ¿verdad? Obviamente que por ahí ha de entender, para poder sustentar un argumento falaz. Eso se convierte en ¿qué cosa? En una mentira. Es una mentira. Por ese motivo yo les suelo decir a usted, yo no estoy acá para venderle humo. Y dice así también, es sadismo purísimo. Porque el sadismo no es solo lastimar físicamente, es sentir placer o satisfacción al causar dolor, angustia y sufrimiento ajeno. Porque el sadismo, lo que describimos, usan tu herida abierta. En vez de cuidarte cuando estás dolido, dolida, vulnerable o pasando por una pérdida, te clavan el dedo en la llaga. Te preguntan, te recuerdan o te hace sentir peor para ver tu reacción de dolor. Eso es enfermo. Se alimentan de tu sufrimiento. A la persona sádica le gusta verte confundido, confundida, culposo, culposa, llorando o sufriendo, porque eso le hace sentir poder y superioridad. Mírala como sufre y yo aquí tranquila manejándolo. Manipulación cruel. No lo hacen por error, lo hacen a propósito. Cuidado con esto. No lo hacen por error, lo hacen a propósito. Usan tu dolor para controlarte, para hacerte sentir que te lo mereces o para que dependas emocionalmente de ellos. Es la forma más baja y vulgar de ser, como el hombre de hule que no tiene valores. Conclusión, jugar con el dolor ajeno no es inteligencia ni estrategia, es sadismo y falta de alma. Falta de alma. Y vos decís que estás bajo la gracia. Falta de alma, no tenés corazón. No te duele lo que le sucede a las demás personas. Sos cínica y falsa. Y ustedes están dando ahí me gusta a ese tipo de publicaciones. No, gente, no se puede dar me gusta a ese tipo de publicaciones. Yo le doy me gusta para meterle ahí para poder yo también. Porque con eso también yo hago mis videos. Yo estoy creando también acá un video contrarrestando todas las cosas que está diciendo esta chica.
¿Con qué pecado se relaciona más? El sadismo tiene su raíz principal en la ira y la venganza, pero también está muy ligado al orgullo y a la maldad pura. La ira y la venganza, pecado capital, es el más directo. El sadismo es ira que se convierte en placer. La Biblia dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 20. Se olvidó, había sido ella de esto. Cuando alguien disfruta ver sufrir al otro es porque su corazón está lleno de rencor y quiere pagar con dolor. Es la venganza hecha costumbre. En Romanos 1 versículo 29 al 31, lo nombra como malicia, envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y dice que son personas implacables y sin misericordia. El orgullo o soberbia. Para el sádico, dice, porque el sádico se cree superior. Piensa, yo tengo el poder de hacerte daño y vos no podés hacer nada. Se siente Diosito, dueño de la vida y del dolor del otro. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5. El orgullo es la madre de todas las crueldades. La iniquidad y la perversidad. ¿Qué está practicando ella? Iniquidad y perversidad. Si no sabía eso, lady, iniquidad y perversidad estás cometiendo. Dice, es cuando el mal no es solo un error, es un gusto. La Biblia habla de personas que se deleitan en hacer el mal. Proverbios capítulo 2, versículo 14. Eso es exactamente el sadismo, buscar placer en el sufrimiento ajeno. Es una perversión del corazón porque el ser humano fue creado para amar y proteger, no para lastimar. Ejemplos bíblicos clarísimos. Primero tenemos nosotros Sodoma y Gomorra. La Biblia dice que sus habitantes eran crueles, sádicos y sanguinarios. No solo hacían el mal, sino que lo hacían con gusto y abusaban de los débiles. Por eso Dios los juzgó, porque esa crueldad gratuita es un pecado que grita al cielo. La crueldad sin misericordia. Jesús enseñó que quien no tiene misericordia no conoce a Dios. El sadismo es lo opuesto total, es quitar la dignidad, lastimar y gozarse con ello. Es como el siervo malvado que después de ser perdonado fue y apretó al que le debía. En conclusión, el sadismo es la ira convertida en placer, alimentada por el orgullo y llena de maldad. Es un pecado que mata el alma y rompe todo vínculo con Dios. Y hay más, gente. Después le pedí yo a la inteligencia artificial, dice, ahora Dola, necesito que me muestre el versículo en la Biblia donde Dios habla acerca del castigo que recibirán los malvados. Malaquías capítulo 4 versículo 1. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y les dejará, y no les dejará ni raíz ni rama. Salmo capítulo 11 versículo 6. Sobre los malvados lloverá carbones encendidos, fuego y azufre, y viento de tempestades será la porción de su copa. Proverbios 21:10. El alma del impío desea el mal, su prójimo no halla favor en sus ojos. Su prójimo no halla favor en sus ojos. Salmo capítulo 73, versículos 18 al 19. Ciertamente los pusiste en resbaladeros, los derribarás en ruinas. Como son destruidos en un momento, son consumidos y acabados con terrores. Entonces acá te está diciendo claramente, Lady, que no hay ninguna gracia. Acá no hay ningún tipo de gracia. Cuando vos estás haciendo maldad a una persona, ¿cómo usted piensa que va a haber algún tipo de perdón? No hay ningún tipo de perdón para Dios, no existe ningún tipo de perdón ahí. Vos te estás poniendo directamente debajo de la ley antigua. Debajo de la ley antigua.
Cuando vos estás obedeciendo directamente a todo lo que corresponde a la naturaleza del hombre de pecador, entonces vos te estás poniendo bajo la ley. Y la ley que viene, ¡puf!, te cae encima como el rayo. Y te aniquila, te mata. Entonces no hay bajo el Antiguo Testamento no hay ningún tipo de perdón, gente. Si vos te pones ahí, en ese punto, y no rechazás justamente el pecado, vos no rechazás la maldad, vos continúas en tu maldad y vos decís encima, yo soy salvo por gracia, igual Dios me va a perdonar. No hay ningún tipo de perdón ahí, porque vos no sos capaz de perdonar a ninguna persona. No sos capaz de ser un ser humano, no sos capaz de tener alma, no sos capaz de ser prójimo, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo puede haber misericordia de Dios? Ahí no hay misericordia, ¿me entienden? Continúa diciendo, la Biblia es clara referente a este punto. Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 al 19. Pero será así, si no obedecieres la voz de Jehová tu Dios para guardar y hacer todos sus mandamientos y sus estatutos, maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Si no amas a tu prójimo, entonces ¿bajo qué vas a caer? ¿Bajo qué caes? Bajo la maldición del Antiguo Testamento. ¿Me estás comprendiendo, lady? Por eso es que los malvados, ¿dónde van a ir a parar? Al fuego del infierno, no se van al cielo. Salmo 94, versículo 23. Él hará volver sobre ellos su propia maldad y los destruirá en su misma iniquidad. Lo destruirá Jehová Dios. Jehová nuestro Dios. Ahora vamos a las palabras de Jesús. Mateo capítulo 13, versículo 41 al 42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25, versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos. Por eso es que dice malditos. ¿Por qué son malditos? Porque no obedecen al amor de Dios. Ellos no obedecen al amor de Dios, no son del amor de Dios. Son personas malditas, son personas perversas, son personas malignas. Son personas que se recrean, les encanta haciendo maldades. Se ríen, se burlan de la gente, se burlan del pueblo. Ahí tenemos un montón, una cantidad de senadores y diputados que se burlan de la gente. Ustedes piensan que esa gente se va a ir al cielo porque ellos dicen, yo soy salvo porque Jesucristo me vino a salvar. No se va a salvar. Pobre loco. Mateo capítulo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces recompensará a cada uno conforme a sus obras. Si tus obras fueron impías, entonces vas a recibir el mal que hiciste. Si tus obras fueron buenas, entonces vas a recibir el bien que vos mereces. Dios no es injusto. En eso se basa el amor de Dios, mi querida gente. Dios no es injusto. ¿Por qué Dios va a premiar a un malvado? Está mal eso. Es una manera equivocada de interpretar la escritura. Dios no puede premiar a un malvado. No puede. ¿Por qué? Porque el malvado no obedece al amor de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad. Con injusticia detienen la verdad. Truncan el camino de la justicia, truncan a su prójimo, le sacan la oportunidad de vivir incluso. ¿Cómo vos pensás, lady, que esa clase de personas van a tener algún tipo de perdón de Dios? No hay ningún tipo de perdón de Dios para esas personas. Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Encima Dios se va a vengar de las cosas que hicieron contra sus justos.
Yo te pagué con bondad, ¿por qué vos me vas a pagar a mí con maldad? Yo te di el bien, ¿por qué vos me vas a traicionar? Entonces, ¿qué castigo vas a recibir? Existe una persona que venga a esos tipos de agravio. Y Dios es el único que puede hacer ese tipo de venganza. Y la venganza de Dios no es livianita, es bien pesada. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Segunda Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Perdición. Perdición está preparada para esa gente. Perdición, hervor de fuego. Excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Arrepiéntanse verdaderamente. Cambien de conducta. Utilicen lo que dice la Biblia. Dice metanoia. Pues bien, cambia de mente. Trascender el nivel humano. Pasate al nivel divino. Pasate al nivel del Espíritu de Dios. Convertirte en una persona espiritual. Orá. Pedí perdón. Acercarte a la persona que lastimaste. Que ofendiste. Pedirle perdón a esa persona. A ver un poco cómo te recibe. Y prepárate, porque ahí verdaderamente vas a ver, te va a dar el tortazo por la cara, te va a dar o el puertazo, lo que sea. Y ahí tenés que entender verdaderamente lo que vos hiciste. Ahí vas a entender verdaderamente lo que vos hiciste. ¿Y será que realmente sos capaz de amar verdaderamente en ese punto? ¿Será que vas a ser capaz de volver a acercarte otra vez a esa persona y reparar lo que hiciste? Gente, no nos vamos a engañar, por favor. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes. ¿Cuánta gente acá hay dentro de nuestro país que no ni siquiera defiende sus derechos? Son cobardes, los cobardes, dice. Los cobardes e incrédulos. Los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Y continúa diciendo, es terrible. Las palabras de Jesús, continúa diciendo el Maestro Jesús, Mateo capítulo 7, versículo 23. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad. Apártense de mí los que practican la maldad, dice. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? La misericordia. Oseas capítulo 6, versículo 6. No me voy a cansar de decir ese pasaje. Mateo capítulo 8 versículo 12. Mas los hijos del reino serán echados. ¿Dónde van a ser echados estos que se creen hijos de Dios? Hijos del reino, que dicen que recibieron a Cristo como su Señor y su Salvador. ¿Dónde van a ir? Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Vas a ser expulsado. ¿De qué tipo de gracia es lo que vos me estás hablando, Lady? Porque la gracia que enseña Jesucristo medio que no encaja con tu idea. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 25 versículo 30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Echadle, estás expulsado. Estás quitada, raído. Si vos estás practicando la maldad, olvídate que vos vas a recibir ningún tipo de gracia. Estás fuera de la gracia, excluido de la gracia. Lucas capítulo 13, versículo 27. Mas él dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros los que hacéis maldad. Apartaos de mí todos los que... ¿Se imagina? Eso es lo que dice. Hechos capítulo 1 versículo 18. Pues
adquirió un campo dice, del salario de su iniquidad. ¿Cuántas veces ustedes no compran cosas robadas? ¿Cuántas veces ustedes no trafican? ¿Cuántas veces ustedes no truncan la justicia? Para tener lo que ustedes quieren. Miren lo que sucedió con esta persona. Pues adquirió un campo del salario de su iniquidad y cayendo de cabeza se reventó, dice, se reventó por medio y todas sus entrañas se derramaron. Esto está hablando de Judas Iscariote, ¿sí o no? Y eso es justamente lo que sucede con las personas malvadas. Las personas malvadas se ahorcan con su propia cuerda. Y no solamente eso, ni siquiera el árbol del que está colgado le aguanta. Todo lo contrario, ni el árbol le aguanta ni le soporta. Entonces, ¿dónde va a caer? Dice, al abismo, y se revienta. Romanos capítulo 2, versículo 8 al 9. Más a los que son contenciosos, dice, más a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, antes bien obedecen a la injusticia, les habrá ira y enojo y tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Eso está en Romanos 2, 8 al 9. Romanos capítulo 2, versículo 8 al 9. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9 al 10. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, van en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Miren, gente, es terrible esto. Continúa diciendo, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 12. Pero estos, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, blasfeman de lo que no entienden, perecerán en su propia corrupción. Judas capítulo 1 versículo 12 al 13. Estos son manchas en vuestros ágapes, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. 2 veces muertos y desarraigados. ¿Por qué? Pues ya estás muerto en vida. 2 veces muerto y desarraigado. Fieras, dice, fieras olas del mar que espuman sus propias vergüenzas. Estrellas errantes a los cuales ha sido reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Apocalipsis capítulo 19 versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía las señales delante de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia. Los 2 fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Dios es justo y su palabra no miente. Todo el que lastima, miente y es cruel, tiene su sentencia escrita. Su final es oscuridad, fuego y separación eterna de Dios. Así que, gente, no tengo otra palabra más que decir. Les deseo un buen resto de jornada y seamos conscientes. No es que ustedes están debajo de la gracia nomás. Ay, no. Lean lo que dice la Biblia. Nos termina lo que dice San Pablo. San Pablo solamente dice una sola cosita y ustedes ahí se quedan, ¿verdad? Pero ustedes no se están dando cuenta el compromiso que nosotros tenemos delante de la presencia de Dios. Tenemos nosotros un compromiso y tenemos una función que cumplir nosotros dentro del reino de Dios. No es que solamente que vos sos salvo por gracia y Dios igual te va a perdonar siendo vos un pútrido asesino, ¿verdad? Un genocida. Dios te va a perdonar igual porque vos sos un pútrido genocida, No funciona de esa manera. Dios no es injusto y Dios tampoco se olvida del pecado que cometiste. No, es así como ustedes están entendiendo. La gracia tiene que llevarnos a qué? Tiene que llevarnos a nosotros a una transformación interior.
completa, total. Y eso se tiene que evidenciar en nuestra manera de ser, en nuestra manera de actuar con los demás. Y no solamente eso, el corazón tiene que ser humano. Si tu corazón no es humano, lamentablemente estás todavía endurecido, endurecida con el orgullo, la soberbia, y por lo tanto vas a aplicar todo eso. Vas a aplicar crueldad, vas a aplicar sadismo, no te va a importar las demás personas, no te va a interesar tampoco la vida de las demás personas, ¿verdad? En sentido positivo, pero sí en sentido negativo, para ocuparte en qué cosa, en el chisme, para poder ser de detractor de tu hermano. Las personas detractoras no están bajo la gracia. No nos engañemos más, gente. No nos engañemos más. O son de la luz o son de las tinieblas. Decídanse. O hacen el árbol bueno y sus frutos buenos, o hacen el árbol malo y sus frutos malos. Pero no pueden hacer las dos cosas. El árbol se conoce por su fruto. Que la luz de Cristo les envuelva.